Ok, creo que se hacía así. La última vez que lo vi, negó que los metahumanos fueran una amenaza. Y ahora pareciera que se apoderan del mundo. Se acabó la espera, una semana completa y ya llegó el nuevo episodio de Peacemaker temporada 2. Ojos que no ven, Chris que no siente. Aquí todo estalla, pues veremos el reencuentro entre Emilia y Peacemaker, donde por fin hablarán de sus sentimientos. Además, Vigilante conocerá a su propia versión alterna descubriendo quién es su mejor amigo. Por su lado, una gran teoría del internet se confirma cuando vemos cómo reciben las personas, incluyendo a Keith, al ver a Leota caminar por la calle. Esto le revelará la aterradora verdad sobre el universo alterno a Peacemaker. Antes de seguir, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible este contenido. ¿Quieres estar dentro? Dale click a unirte y entra a la élite. ¡Arranquemos ya! En este momento todo transcurre en el universo alterno, donde observamos a Peacemaker reunido con su hermano, su padre y Emilia, celebrando la victoria tras derrotar al gigantesco kaiju que había sembrado el terror en la ciudad. De pronto, August decide levantar su copa y ofrecer un brindis en honor a su hijo. Lo inquietante es que, aunque en el pasado enfrentaron duras dificultades y heridas familiares que parecían imposibles de cerrar, ahora reconoce con voz solemne que Peacemaker se ha convertido en un gran hombre. La escena revela que posee la madurez suficiente para comprender que Emilia es, sin duda, lo mejor que le ha sucedido en la vida. Entonces ocurre un gesto inesperado. Emilia se acurruca junto a Peacemaker, rodeándolo con ternura mientras los aplausos llenan el ambiente. Lo siguiente que vemos es a un grupo de niños acercándose a la mesa, emocionados, rogando a August una fotografía. Entusiasmados, gritan su nombre como el superhéroe Blue Dragon. El detalle curioso es que son tantos pequeños que resulta imposible acomodarlos, por lo que Emilia se ofrece a tomar la foto grupal. La imagen cambia y ella logra capturar también a Peacemaker y a su hermano, sonrientes como nunca, congelando en esa instantánea una felicidad que contrasta con todo lo vivido. En el otro universo, la escena revela a Emilia conduciendo al equipo hasta la casa de Vigilante. Lo primero que explica con voz firme es que Argus aún desconoce la verdadera identidad de su compañero, por lo que abrir allí el portal les permitiría mantener el secreto sin despertar sospechas dentro de la organización. De pronto, Vigilante lanza una advertencia inquietante. Su madre puede resultar especialmente fastidiosa. No obstante, convencido de que ella no los traicionará, Emilia ordena proceder sin más. Entonces ocurre la duda. Leota, con cierto nerviosismo, le pregunta si en verdad está dispuesta a arriesgar su segunda oportunidad de retomar la carrera como agente. La tensión aumenta, pero Emilia, restando importancia, decide ignorar la advertencia y seguir adelante con determinación. La imagen corta a la llegada. La madre de Vigilante los recibe con una sonrisa cordial. El hijo, incómodo, le exige que no los acompañe hasta su habitación. Nos encontramos con Leota, quien busca ser respetuosa y se presenta formalmente como amiga de Vigilante, dándole un abrazo afectuoso. Lo curioso es que la mujer aprovecha para contar, entre risas, que su hijo nunca fue hábil para hacer amigos y que muchas veces ella misma tuvo que acompañarlo en juegos de mesa. Vigilante insiste una vez más en que su madre los deje a solas para poder entrar en su habitación secreta. Lo inquietante es que ella continúa hablando y mirando directamente a Emilia. Se disculpa porque asegura que durante mucho tiempo su hijo le dijo que ambos habían sido pareja. Incluso añade que rompieron porque Emilia solía vestirse de manera provocativa. Lo siguiente que escuchamos es todavía más incómodo. Afirma que la culpa fue del propio Vigilante, ya que jamás enseñó a su novia cómo conectarse con él en la intimidad. Finalmente ocurre el silencio. Por fin logra dejarlos a solas. Emilia, lejos de molestarse, comenta entre risas que la señora hasta le cae simpática. Vigilante, nervioso, se justifica explicando que probablemente su madre la confundió con una antigua novia y que muchas veces tuvo que inventar mentiras para proteger su identidad secreta. Sin embargo, Emilia lo confronta directamente, reprochándole con firmeza que alguna vez se atreviera a llamarla zorra. La tensión crece, pero el grupo decide avanzar. La imagen cambia a la habitación secreta, donde sus amigos quedan atónitos ante el botín de guerra acumulado. Cientos de millones en efectivo y toneladas de una misteriosa sustancia blanca. La revelación los sacude de inmediato. Vigilante explica con calma que cada vez que elimina criminales prefiere apropiarse de sus pertenencias antes que permitir que la policía se corrompa o haga mal uso de los productos ilícitos. El detalle curioso es que, pese a todo lo acumulado, Leota lo reprende recordándole que apenas una semana atrás le pidió dinero prestado para pagar su desayuno. Entonces ocurre la contradicción. Vigilante, sin inmutarse, asegura que no puede tocar ni un solo dólar de ese botín, pues se trata de dinero sucio. La escena revela que sus amigos, aunque fingen darle la razón con
serias expresiones, aprovechan su distracción para guardar a escondidas tantos fajos de billetes como les resulta posible. El ritmo se acelera cuando Vigilante, ya cambiado por completo, pregunta con cierta ansiedad si creen que tendrá la oportunidad de conocer a su versión alterna en el otro universo. Lo desconcertante es la respuesta. Leota afirma que la posibilidad existe, pero sería más prudente evitarlo, ya que ese encuentro podría provocar una peligrosa paradoja. Acto seguido, Emilia decide colocar la puerta del portal dentro del armario donde Vigilante conserva con cuidado su colección de muñecos de peluche. La escena finaliza cuando ella reproduce el procedimiento visto en el bosque, mientras todos se alejan sabiendo que una poderosa descarga está por liberarse. De inmediato ocurre lo inesperado. Los billetes comienzan a flotar como si una fuerza gravitacional invisible los atrajera. Entonces, por un instante breve pero inquietante, las luces se apagan y el silencio llena la sala. Confundido, Economos pregunta en voz alta si aquello corresponde realmente al procedimiento adecuado. La respuesta llega pronto y con violencia. El portal se abre de golpe y expulsa una onda expansiva que los lanza hacia atrás, cubriéndolos al mismo tiempo con el polvo blanco que Vigilante había confiscado en sus misiones. Lo siguiente que vemos es a Economos indignado, reprochándole que no se deshizo de esa sustancia de la manera más simple, arrojándola al inodoro como haría cualquier persona sensata. Vigilante, con total seriedad, se defiende asegurando que no quiso hacerlo para proteger a los caimanes que habitan en las alcantarillas. Lo inquietante es que incluso añade, con una calma extraña, que estaría dispuesto a responder cualquier pregunta que tengan sobre dichos animales. Sin embargo, el grupo, cansado de tantas interrupciones, decide no distraerse más y avanza hacia la cámara de desdoblamiento cuántico. La imagen revela a Emilia preguntándose por qué Peacemaker jamás les habló de ese lugar misterioso, mientras Leota concluye que seguramente lo omitió por considerarlo rutinario. Una de las puertas se abre y emergen extrañas criaturas que sostienen en brazos a un gato. El desconcierto crece cuando, sin previo aviso, lo incineran frente a todos. Lo siguiente que ocurre es que Leota, todavía sorprendida, intenta saludarlas con un gesto amable, pero Economos la interrumpe advirtiéndole que no lo haga, pues resulta imposible prever cómo esas entidades podrían interpretar la señal. Superado el impacto, el grupo retoma su objetivo, guiado por los recuerdos de Leota. La escena revela que ella rememora cómo Peacemaker le contó que halló el universo alterno tras descubrir una puerta rodeada por una colección de cascos idénticos a los suyos. La imagen cambia y nos lleva hasta las instalaciones de Argus, donde Flag aparece solo, abatido en su oficina, atormentado por la incertidumbre de los últimos acontecimientos. Entonces ocurre la irrupción de Fleury, quien lo pone al tanto. Además de Peacemaker, tanto Economos como Emilia han desaparecido en combate. Lo inquietante es que tampoco logran establecer contacto con Judo Master. Flag, superado por la presión, pierde la paciencia con Fleury y lo manda al diablo por interrumpir sus reflexiones. Sin embargo, la tensión da paso a la acción. Flag concibe un plan y ordena preparar un jet, además de contactar al director de la prisión, Belle Reve. De vuelta en la cámara de desdoblamiento cuántico, tras una extensa búsqueda, Leota descubre finalmente la colección de máscaras de Peacemaker. Lo inquietante es que en ese instante Emilia confirma que su compañero jamás mintió cuando hablaba sobre el extraño y casi inexplicable origen de sus cascos. Frente a la puerta ocurre la siguiente tensión. Economos advierte que no podrá hackear el sistema sin su equipo especializado. Sin embargo, Vigilante interviene con rapidez, afirmando conocer el código de acceso que solía usar el padre de Peacemaker y sugiriendo que quizá también funcionaría allí. Entonces sucede lo inesperado. Tras introducir la clave indicada por Vigilante, Emilia consigue abrir la puerta, otorgándoles acceso directo al universo alterno. El grupo atraviesa y la imagen revela un escenario deslumbrante, la sala de trofeos del Top Trio. Economos queda atónito al comprobar que la versión alterna de Peacemaker parecía literalmente nadar en dinero. Entusiasmado, Vigilante propone buscar a su propia contraparte, convencido de que si la fortuna le sonríe, también podría convertirse en el mejor amigo del Peacemaker de ese mundo y brindarles ayuda inmediata. Sin embargo, Leota rechaza la idea sin titubeos, recordando con seriedad que su amigo ya había sido atacado por su propia versión alterna. Vigilante, lejos de atemorizarse, recuerda aquel incidente con humor, aludiendo a cómo se vio obligado a incinerar el cadáver. La conversación, marcada por la tensión y la ironía, se interrumpe abruptamente cuando aparece Keith en la sala. Entonces ocurre el sobresalto. El grupo, sorprendido, se esconde como puede, mientras Emilia intenta ganar tiempo. La escena revela cómo ella lo distrae diciéndole que no debe entrar a la habitación contigua porque, según afirma con voz firme, alguien había defecado allí. Keith, confundido, no insiste en ese detalle extraño, pero plantea una pregunta directa. ¿No estaba ella hace poco en compañía de Peacemaker rumbo a las instalaciones de Argus? La tensión crece y Emilia
Emilia, sin otra alternativa, decide mentir. Con naturalidad fingida, asegura que está en esa casa porque Peacemaker le encargó entregarle un recuerdo navideño muy especial. Lo curioso es que, aunque admite no entender por qué su compañero siente tanta obsesión por aquel objeto, sostiene la coartada con firmeza. Entonces ocurre la revelación. Keith, sorprendido, le explica que ese recuerdo era en realidad un obsequio que la madre de Peacemaker había dado a su hermano en su lecho de muerte. Lo inquietante es que, sabiendo ese origen, resulta aún más desconcertante que Peacemaker lo haya entregado a Emilia. Ella, incómoda, se excusa diciendo que debe regresar cuanto antes a sus obligaciones. Keith, sin sospechar nada extraño, le ofrece llevarla en su automóvil, ya que también se dirige hacia Argos. Desde el otro lado, Leota le susurra a Emilia que rechace la propuesta, pero ocurre lo inesperado. Para sorpresa de todos, termina aceptando. La imagen cambia y vemos a Keith conduciendo, rompiendo el silencio con un comentario extraño. Le resulta raro verla vestida de negro y usando pantalones. Mientras tanto, una vez que se marchan, Leota explica al resto del grupo lo que realmente sucedió. Ese hombre no era otro que el hermano fallecido de Peacemaker. El dato sacude a todos, pero especialmente a Economos, quien queda perturbado al extremo, con un reflejo intestinal que casi lo obliga a vomitar, incapaz de procesar lo inquietante que es estar frente a alguien que debería estar muerto. Agitado, propone regresar de inmediato a su universo original. Leota responde con firmeza que no pueden abandonar a Emilia bajo ninguna circunstancia. La tensión escala y Vigilante irrumpe con una nueva sugerencia: separarse del grupo para buscar a su propia versión alterna. Leota le pide con paciencia que se concentre solo en Peacemaker, pero él da un giro repentino, proponiendo con entusiasmo casi infantil que todos permanezcan para siempre en ese universo alterno. Finalmente, y solo por la insistencia de Leota, acepta continuar, aunque ruega antes cumplir su viejo sueño, encontrarse cara a cara con su otra versión. Revela a Peacemaker disfrutando del tiempo junto a la Emilia de ese universo, mientras la Emilia original aprovecha la oportunidad para observar cada detalle del entorno, fascinada y a la vez inquieta. Lo siguiente que vemos es a Keith retomando la charla, afirmando que actualmente existe un intenso debate sobre cuál es la mejor banda de rock de todos los tiempos, Helloween o The Beatles. De inmediato desarrolla su punto, señalando que, aunque Helloween tiene grandes éxitos y una base fiel de admiradores, jamás lograron revolucionar la industria musical de la manera en que lo hicieron los Beatles. Lo desconcertante es que asegura que la genialidad del grupo británico radicaba en el talento de sus integrantes, entre los cuales mencionan nada menos que a Mick Jagger. La conversación adquiere un matiz más personal cuando Keith confiesa que, según su hermano, Emilia siempre fue considerada algo extraña, pues pasó gran parte de su vida absorta en la lectura de libros. Mientras tanto, la mañana avanza y Peacemaker le comenta a la Emilia alterna que debe dirigirse a las oficinas de Argus para completar el papeleo correspondiente a la reciente batalla contra el Kaiju. La escena se congela en ese contraste entre la rutina administrativa y la intensidad de los secretos que hierven en silencio. Se ofrece a esperarla para llevarla, pero ella prefiere que se adelante, pues tiene pendientes en casa. Entonces ocurre lo inesperado. Mientras Peacemaker maneja por la carretera, disfrutando cada segundo de su nueva vida, Emilia y Keith arriban primero a las instalaciones de Argus. Apenas cruzan la entrada, los guardias rodean a Emilia. Lo inquietante es que los perros detectan en su ropa restos de una sustancia ilegal. Keith insiste en que es un malentendido, pero el protocolo se impone y la conducen al área de revisión. De pronto aparece Peacemaker y al verla con esos colores tan inusuales, comprende al instante la verdad. No es la Emilia alterna, sino la Emilia de su universo. A kilómetros de distancia, Vigilante decide acechar su casa. La escena revela algo perturbador. En este universo es prácticamente idéntica a su hogar original. Intrigado por los adornos de jardín, se acerca con descaro y finalmente entra. Dentro no puede contener la risa al ver la cantidad desbordante de esculturas. Toma una caja de cereal como recuerdo, sin la menor vergüenza. Justo entonces se cruza con sus padres, pero sorprendentemente apenas reacciona. Lo único que le divierte es descubrir que en este universo su padre no es homosexual. Sin darles importancia, los ignora y desciende directo hacia la habitación secreta. Logra abrir todas las cerraduras utilizando sus llaves originales. Se revela una visión inesperada, un auténtico centro de operaciones para superhéroes. Frente a él finalmente aparece su otra versión, el Vigilante alterno. Con gesto endurecido, desenfunda el arma y exige respuestas, preparado para disparar ante la mínima señal. La tensión parece insostenible. Entonces sucede lo desconcertante. Sin perder la calma, Vigilante se quita el casco, muestra su rostro y declara
declara que proviene de otra dimensión. Ese instante el vigilante alterno, antes rígido, suaviza su expresión. Su severidad se derrite hasta transformarse en una sonrisa cómplice. El espejo humano se vuelve su reflejo amistoso, adoptando el mismo aire excéntrico y juguetón que su visitante. La imagen corta de nuevo a la casa del Top Trio. Allí, Leota se inquieta y se pregunta si acaso deben permanecer pasivos, esperando indefinidamente el regreso de sus amigos. Economos, aunque propone aguardar un poco más, no logra ocultar su nerviosismo creciente. Lo que lo atormenta es una posibilidad concreta y peligrosa, que en cualquier momento desde el otro universo, White Dragon aparezca de manera abrupta y brutal. La conversación se ve interrumpida por un graznido peculiar. Al seguir el sonido, descubren que Igli está en la cocina. La imagen revela al águila reclamando su trozo de jamón, y de inmediato deciden ayudarlo a comer. Lo inquietante es el desastre a su alrededor. Restos por el suelo, platos caídos, caos por todas partes. Leota sugiere aprovechar el momento para limpiar, pero Economos, fastidiado, se niega rotundamente. Entonces ocurre lo gracioso y a la vez intimidante. Igli lo fulmina con una mirada tan amenazante que parece recordarle la importancia de tratarlo con respeto. Mientras tanto, la escena cambia de universo. En el original, Flag logra reunirse en prisión con Lex Luthor. Lo inesperado es la reacción de Luthor. Sorprendido de verlo allí, le recuerda que en su último encuentro aseguraba que los metahumanos no representaban un peligro. Ahora la situación es distinta. Según Luthor, los metahumanos dominan el rumbo del mundo, con la Justice Gang y Superman influyendo en la política internacional. Como burla cruel, agrega que cada noche debe soportar los sonidos de demostraciones de afecto de los reclusos metahumanos. El discurso de Luthor se torna más punzante. Recuerda que hizo todo lo posible para erradicar lo que llama la plaga metahumana. Lo perturbador es la ironía. Un juez lo condenó a pasar más de 2 siglos rodeado de quienes detesta. Ante tal panorama, Luthor lanza su propuesta. Colaborará con Flag si lo trasladan a una prisión libre de metahumanos. Flag, perspicaz, comprende que está tanteando el terreno y lo insta a hablar con franqueza. Entonces, Luthor escucha. Flag expone con calma que todo gira alrededor de Peacemaker, un humano sin poderes, pero con acceso a un portal multidimensional capaz de saltar entre universos. Los radares confirman señales de activación, aunque aún no logran ubicarlo con precisión. La tensión crece cuando Luthor menciona que dispone de un escáner capaz de rastrear dicho portal, pero exige como condición su libertad absoluta. Flag corta de inmediato. Eso es imposible. Irritado, Luthor golpea la mesa y exige saber qué puede ofrecerle el gobierno de Estados Unidos. Flag responde con calma inesperada, dejando caer una palabra poderosa: redención. Esa sola palabra parece resonar en Luthor. Peacemaker convenciendo a los guardias con una mezcla de firmeza y carisma. Lo inquietante es que, inesperadamente, logran dejarlo pasar hacia la sala de interrogatorios. Allí, frente a frente, se reencuentra con Emilia. Sin rodeos, exige explicaciones, quiere saber cómo llegó hasta ese lugar y cuál es su propósito real. Entonces ocurre un giro. Emilia, desafiante, le devuelve la pregunta, obligándolo a justificar su propia presencia. La escena revela que Peacemaker recuerda la carta en la que se despidió de todos, escrita desde lo más profundo de su corazón. Emilia, sin embargo, rechaza tal justificación. La tensión se intensifica cuando él insiste y la acusa de haberlo traicionado, pero ella lo interrumpe con firmeza. Jamás quebrantó su confianza. Al contrario, lo salvó de que una cyborg le volara la cabeza en el momento crítico. Lo siguiente que vemos es el rostro de Emilia cargada de rabia contenida, confesando que le duele que Peacemaker no comprenda que nunca sería capaz de hacerle daño de forma intencionada. Él pide perdón con seriedad, pero ella, todavía dolida, le revela que ese malentendido no solo la incomodó, sino que también hirió de manera profunda sus sentimientos. Más calmados después de unos minutos, Emilia confiesa que estaba cubierta por aquella sustancia porque Vigilante posee una bóveda inspirada en el estilo de Al Capone, y entonces ocurre lo inesperado. Le revela un secreto mayor. Todos sus amigos se han infiltrado en ese universo con el único objetivo de llevarlo de regreso al universo original. Peacemaker, confundido, asegura no recordar haber intentado contarles acerca de ese lugar en el parque, pero Emilia lo reprende con severidad, señalando que ese jamás fue un entorno adecuado para abrir el corazón, pues estaban rodeados de agentes. A continuación lo vemos cansado de tantas discusiones. Con voz firme le pide que le diga con absoluta sinceridad qué siente por él, recordándole además aquel episodio en el barco. Lo inquietante es que también le reprocha no haberle hablado con claridad sobre su relación con Flag Jr. Emilia admite la verdad. Aunque solo fueron amigos, entre ambos existió cierta intimidad en el pasado. Peacemaker se arma de valor, la mira directo y le declara que la ama. Ella responde con frialdad, asegurando que ya lo sabía. Él exige saber si ese amor es correspondido, pero Emilia se niega, cuestionando cuál sería el sentido de responder, y lanza la duda final. Rechazarlo lo haría quedarse allí, o confesar amor los enviaría juntos al universo original.
Peacemaker le hace notar a Emilia que sigue esquivando la pregunta. Ella, entre lágrimas, confiesa que se percibe como un problema, casi como una pesadilla viviente. Lo inquietante es que admite no poder acceder a sus emociones con la facilidad con la que él lo hace. Entonces ocurre la revelación. Reconoce que Peacemaker tenía razón aquella noche en la azotea, cuando le dijo que su manera de intentar sentir algo consistía en entrar en bares y pelear con desconocidos, solo para lograr una emoción momentánea. Peacemaker, decidido, asegurándole que la ama. Emilia, conmovida, entre lágrimas, le pregunta si ya decidió regresar a su universo original. La respuesta es un golpe inesperado. Él revela que no puede hacerlo, pues allí se encuentran su padre, su hermano, quien sigue con vida, e incluso la otra Emilia, de la cual también se siente atraído. Ella está ya indignada, señalando que sus palabras son absurdas, mientras la tensión sube. Entonces aparece un guardia y lo interrumpe para informar que los análisis de sangre resultaron negativos, por lo que ya puede marcharse. En relación con la conversación con Luthor, Flag le comunica a Bordeaux que será trasladado de prisión como parte de su acuerdo, porque ahora son socios. Lo siguiente que vemos es a las dos versiones de Vigilante, disfrutando cada instante juntas, hablando de sus vidas. Comparten su insólito placer al tocar alfombras, su repulsión al tener contacto con la piel humana y su entusiasmo al coincidir en algo extraño. Consideran grandioso que los ornitorrincos tengan un espolón venenoso en el tobillo. Sin embargo, ocurre lo inesperado. Cuando siguen preguntándose más cosas para confirmar similitudes, todo se detiene. Vigilante pregunta si acaso también es el mejor amigo de Peacemaker, pero el vigilante alterno lo interrumpe horrorizado para revelarle la verdad. En realidad dedica todo su tiempo a destruir lo que Peacemaker construyó, pues es su archienemigo y la razón por la que se unió a los Sonidos de Libertad. La tensión estalla con esa confesión brutal. Lejos de ahí, tras limpiar el desorden, Leota le propone a Economos salir a caminar al menos un rato para despejarse. Él se niega, así que ella avanza sola por el barrio. De pronto, una vecina la observa con una mirada extraña, cargada de desagrado, mientras al mismo tiempo August regresa a su casa y obliga a Economos a esconderse. Emilia Alterna por fin llega a Argus, lo cual deja desconcertados a los guardias. Cerca de ahí, cuando Peacemaker le muestra las instalaciones a la Emilia original. Aquí ella le señala que hay algo extraño en el ambiente, como si le faltara color, pero Peacemaker dice no haberlo notado. De nuevo con Leota, ella es vista por Kid, quien sin dudarlo detiene su camioneta para tocar su bocina, advirtiendo que una mujer de color escapó. De inmediato, toda una horda de vecinos se aproxima dispuestos a asesinar. Todo se confirma cuando Peacemaker revisa por primera vez una de las banderas de Estados Unidos, descubriendo que en lugar de las clásicas estrellas, ahora puse la esvástica. Emilia le pregunta de forma sarcástica si acaso ese universo perfecto. En la casa, cuando Economos intenta esconderse, es descubierto por August, que sin dudarlo lo de arriba y luego evita que escape apuñalándole la mano. Aquí, Icomo cede ante la presión y le revela que proviene de otra dimensión para llevarse al Peacemaker, que está ocupando el lugar de su hijo, a quien mató hace poco. Los problemas continúan, pues Emilia Alterna es advertida por los guardias, así que ordena arrestar a la Emilia original por ser una impostora, pero quien peor la está pasando es Leota, quien intenta con todas sus fuerzas alejarse de la horda enardecida tras ella. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice Unirme.